Reciba un cordial saludo, doctora Carmen Naide Ontiveros, médico especialista en el área de la psiquiatría, quien está a cargo precisamente de la materia Psicopatología 1. Desde acá, Heisy Cardoso, estudiante de Psicología, específicamente del sexto trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Para este caso, ya estamos con la unidad que da ya la culminación a lo que ha sido la materia durante estos 3 meses. Quiero decir que el tema que estaremos tocando hoy lo tocaremos de manera general, hablando un poco de lo que es la historia clínica, de cómo es, cuáles serían sus antecedentes, cuál sería su evolución, cómo sería la forma más adecuada de hacer una historia clínica. En este caso haría un poquito de énfasis, lógicamente, en el área de la historia clínica psicológica o en este caso historia clínica psiquiátrica, todo lo que tenga para recaudar esa información que va a ser necesaria al momento de que se nos presente un paciente con algún problema de salud, en este caso de salud mental. Para ello, pues, se hizo una especie de láminas que van a permitir ir poco a poco tratando cada uno de los puntos conceptualizados a manera de entender lo que es la unidad, que por cierto, con esta terminamos. De antemano ya damos gracias a la profesora por haber cumplido con todos estos objetivos y terminar con una unidad que, a pesar de que ha sido teórica, es una unidad muy práctica, porque nos permite ir un poco más a lo que es el plano profesional de cuando seamos futuros psicólogos, cómo abordar, cómo entender realmente lo que es la importancia de esa historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? Nos podemos preguntar, ¿qué es una historia clínica? Si nos vamos directamente a la conceptualización, podemos entender que es un documento donde se almacena toda la información posible, incluso del pasado, presente, ¿sí? Y donde es un soporte que pudiéramos decir que es médico-legal, puesto que contiene información valiosa, no solamente en este caso, para el médico tratante y en nuestro caso para los psicólogos, para los psiquiatras, sino también información valiosa para el paciente, por muchas razones. La primera sería porque el paciente tendría una forma como soportar, ¿sí?, de haber algún tipo de anormalidad por parte del médico. Este es un soporte que le permite un medio de prueba a fines legales, como lo dije, a fines de establecer ante las normas cuál debe ser realmente el trato, cuál debe ser, en este caso, la forma más correcta, en este caso del médico tratante, psicólogo, psiquiatra, para establecer la consulta, cómo ha sido eso que ha llevado a cabo, si lo ha efectuado bien. Entonces es un soporte médico legal, tanto para el paciente como para el médico, porque el médico también estaría velando porque la información esté allí y para mostrar también que la recaudación de la misma ha sido de la manera más eficiente y más eficaz posible. También eso lo vemos desde el punto de vista legal, para cualquier alteración o cualquier reclamo, cualquier disputa o litigio que pueda presentarse dentro de la relación profesional y, en este caso, del paciente. Pero no solamente es un soporte médico legal, es una forma de información sumamente importante, puesto que muchas veces este paciente puede ser referido a otro médico, y es la información que puede tener el otro de un criterio que ha venido diseñándose desde hace largo tiempo. También pudiéramos decir que para los psicólogos la historia clínica es una información muy valiosa, porque nos permite entender a nuestro paciente, permite darnos cuenta de por cuáles etapas ha venido atravesando,
qué ha venido sucediendo dentro de su entorno físico y mental. Entonces, pues eso es un poco de lo que es la conceptualización. ¿Cuál es la importancia y consecuencias médico-legales? Como ya les decía, es dejar claro que en este caso el médico tratante, el psicólogo, el psiquiatra ha actuado conforme a lo más apegado a su profesión, es decir, ha actuado de la manera más correcta posible, reflejando en todo momento cualquier circunstancia, cualquier patología, cualquier indicio de preocupación que encuentre dentro del mismo. También para recaudar datos filiales, en fin, es para recaudar toda la información posible. La importancia ya es un poco de lo que he venido conversando ahorita. Es una manera que se tiene para soportar toda la información del paciente. Por eso es importante siempre tener la historia clínica, solicitarla y estar al menos que en el momento por una emergencia no se tenga, pero sin embargo se debe tomar una historia clínica, aunque sea del momento, cómo llegó la persona, por qué emergencia está llegando, en qué condiciones llegó, quién está trayendo a la persona. Todo este tipo de información es importante porque incluso cuando sucede un hecho punible, donde incluso, por ejemplo, hay una agresión por parte de género, donde hay un accidente automovilístico, donde hay cualquier circunstancia ajena, donde puede haber un hecho circunstancial, donde pone en riesgo la salud del paciente, es necesario que el médico, a pesar de esa emergencia, de esa circunstancia, se tome el tiempo para entender por qué llega allí, tomar esos datos y tener esa información. Incluso porque a nivel de psicología jurídica podemos entender que en el caso de los médicos, en el caso de los psicólogos, en el caso de los psiquiatras, esta información ayuda a sustentar incluso casos, ayuda a sustentar información valiosa para que los jueces, las juezas puedan tomar decisiones en cuanto a la experiencia, al peritaje, en este caso que puede haber hecho el médico en su momento. Es decir, el médico pasa para ese momento como un especialista, un perito, un experto que está emitiendo una opinión acerca de un hecho, una circunstancia por las cuales el paciente se presentó ante su consultorio. Esto es muy importante por ello. Por eso decíamos que tenía una importancia médico-legal. Recordemos que el profesional de la salud siempre va a ser un experto que trata de la salud del paciente y muchas veces incluso de agentes externos que no están allí abocados, pero que son necesarios tomar nota. Por eso lo señalaba, quiénes son las personas que trajeron el paciente, en qué condiciones llegó, qué circunstancia estaba viviendo en ese momento, en caso de tratarse de emergencia, y así sucesivamente. Es muy importante. La historia clínica tiene como finalidad, pues, recoger los datos, como ya lo decía, recoger todos los datos del estado de salud mental y el objeto ¿de qué? De facilitar el trabajo médico. ¿Cuáles serían los tipos de historias clínicas o cómo se desarrolla a nivel de situaciones que pudiéramos decir que son de las diferentes, ¿sí? Como ya lo dije, hay varias historias clínicas que tienen que ver precisamente en este caso con emergencias, como ya lo decía. En emergencias es la información que va a recaudar el médico de manera rápida, de la manera como llega el paciente, cómo llega, cuándo llega, con quién llega, en qué condiciones llega, qué circunstancia atravesó, lógicamente con datos generales que siempre van a estar tomándose en cuenta, la edad del paciente, cómo se llama, si él mismo puede emitir esos datos o en este caso la persona que lo acompaña si lo puede hacer. También tenemos las historias clínicas que son de consulta, que son las que encontramos pues cotidianamente, normalmente, ¿sí? Ya va un momentito.
que me movió acá la cámara, de consulta, que son las que conseguimos habitualmente, ¿sí? Que es cuando el paciente esté yendo a consulta y poco a poco, en este caso, el médico, el psicólogo, el psiquiatra, puede ir recaudando esta información. Siempre que se esté yendo a una consulta, el médico recauda, ¿sí?, la información. Si es por primera vez, si ya está yendo por un control, siempre va a tratar de tener una historia clínica, lo que en el derecho decimos un expediente, para tratar de llevar un poco la relación de lo que es la historia clínica. También podemos decir que hay historias clínicas de hospitalización. Las de hospitalización son aquellas que se dan debido a que precisamente el paciente amerita ser internado, ¿sí?, en la clínica, y por tanto pues se va a levantar una especie de historia clínica, tratando de ser un poco más detallada, entendiendo el motivo de la hospitalización, porque llegó allí, buscando incluso informaciones médicas que también ayudan a sustentar el motivo de la misma. Hay otros tipos de historias clínicas, ¿sí?, en este caso, o diferencias, como les pudiéramos decir. También hay historias clínicas que son lo que le llaman historias clínicas de ambulancia o historias clínicas domiciliarias, que son muchas veces cuando el médico tratante o la persona se traslada al sitio, ¿sí?, y toma pues una referencia de lo que es para el momento la forma en que encuentra la persona que está siendo llamada. Así, de esta manera puedo decir que las diferencias que estamos tratando entre las historias clínicas por medio de la recolección de la información es, como ya lo acabo de mencionar, a través de la emergencia, a través de las consultas, a través de la hospitalización y entre otras, como lo dije, a través de visitas domiciliarias o en su defecto a través de emergencia. Podemos decir de esta manera que también las historias clínicas se pueden ir estudiando por medio de la especialización. Es decir, que hay historias clínicas desde el punto de vista ginecológico, hay historias clínicas desde el punto de vista de la pediatría, hay historias clínicas desde el punto, obviamente, de la medicina, desde la traumatología, y historias clínicas, por ejemplo, como es el caso que nosotros estamos viendo, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la psiquiatría, que es la rama de acá de la doctora Carmen Ontiveros, que no son las que nos van enseñando hay unas diferencias notables que la voy a ir tratando a medida que voy tocando el tema. También pudiéramos decir que existen historias clínicas según el formato, porque pues hay historias clínicas que obviamente que son capturadas en expediente o en carpeta o en papel, pudiéramos decirlo, que son almacenadas dentro de los consultorios, dentro de las instituciones médicas, o en su defecto las tiene el médico tratante, o también pudiéramos decir que hay, según el formato, también hay historias clínicas electrónicas, que son las que actualmente llevan muchas veces la mayoría de los médicos tratantes, psicólogos, psiquiatras, que las llevan por medio de los medios electrónicos, es decir, las llevan de manera digital, ¿sí? Pudiéramos decir que para la historia clínica tiene como en su sentido un objetivo, ¿sí? Porque cada uno tiene como unas partes, vamos a decirlo así, partes de la historia clínica. Vamos a irlos tratando cada uno poco a poco desde el punto de vista de cómo van estructurados. La primera parte que pudiéramos decir que aparece, que está dentro de esa parte de lo que es la historia clínica, es la anamnesis, que precisamente es la que se encarga de recoger toda esa información del pasado, ¿sí?, del paciente. También tenemos la ficha patronímica, que es la que nos va a identificar todo esto que muchas veces pareciera algo muy simple, en el caso de las historias clínicas médicas, como por decir algo, el nombre completo del paciente, etcétera, etcétera, que las voy mencionando, pero quiero hacer referencia que precisamente en el área de la psicología no es algo tan sencillo, porque el nombre del paciente también nos pudiera estar indicando hechos, circunstancias, incluso nos estaría hablando del paciente.
Recordemos que hay nombres, por ejemplo, nombres incluso que puedan tener como una especie de generar a la burla, nombres que pueden tender como a que sea como a ridiculizar, que se siente que pueda ridiculizar en este momento al paciente. Hay nombres que son así y por razones obvias, pudo haber estado ese paciente expuesto a bullying, a maltrato, a burla, por causa del nombre. Incluso también podemos ver en clase, por ejemplo, aquí en Venezuela hay muchos nombres que son unidos, ¿sí? Que lo sacan de la unión del nombre de la mamá y del papá. Ahí vemos que realmente pues hubo de repente una unión, un afecto entre ambos padres para colocar ese nombre a ese hijo. También pudiéramos decir que encontramos dentro del nombre apellidos, pudiéramos decir apellidos que son extranjeros, que pudiera indicarnos también, por ejemplo, si son personas que vienen, ejemplo, el apellido Saad, apellidos Haskul, apellidos incluso árabes, que pudieran decir que son y que de repente están acá en el país, en este caso Venezuela, a causa de una migración, como de repente pudiera ser lo contrario ahorita, que apellidos muy andinos, muy venezolanos, que pueden estar en otras circunstancias dentro de otros países. Ahí se demuestra que ya hubo un traslado, que son familias que de repente pasaron por circunstancias de migración, etcétera, etcétera. Por eso hago esta referencia, porque muchas veces estos ítems están dentro de todas las historias clínicas, pero en el caso de la historia clínica, desde el punto de vista de la psiquiatría, de la psicología, son importantes porque nos está indicando vida del paciente. Por ejemplo, la edad, obviamente nos está indicando, ya nos está arrojando un rasgo que puede indicarnos conducta. Psicología del desarrollo nos puede indicar cuál es la conducta posible que debe tener una persona de determinada edad. Obviamente el sexo, el estado civil, si la persona es soltera, si es por el contrario es divorciada y tiene varios divorcios, si tiene uno, si tiene dos. Por allí nos pudiéramos estar indagando bajo varias preguntas, e incluso obviamente su nacionalidad, su religión. La religión es un tema que pues en el área de la psicología siempre está allí, es bueno tomarla en cuenta, puesto que esto va a marcar cierta conducta, ciertos comportamientos, ciertas creencias, que efectivamente en algún momento pudiéramos los psicólogos utilizarlo de manera positiva, si esto de alguna manera pudiera ayudar al paciente a desarrollar ánimo, potencialidades. Todo va a depender obviamente del caso. El nivel de instrucción es muy importante, obviamente, si es profesional, si estudió, si es estudiante, si no ha estudiado, sino por el contrario, lo que tiene es una ocupación, no una profesión, qué ocupación tiene, porque todo esto nos ayuda a indicar cuál es su origen, dirección de la procedencia, dónde vive. Lógicamente, el hecho de decirnos ya su dirección, también estuviéramos teniendo una especie de idea, ¿sí? No digamos que son ideas que vamos tomando también para hacernos un poquito lo que sería el patrón de esta persona. Lógicamente, esto pudiéramos indicarnos su condición de vida, más o menos a qué tipo de nivel de calidad de vida pudiera estar viviendo, cuál es su procedencia. Bueno, cosas importantes que no pueden faltar, lógicamente, dentro de la historia clínica y dentro de precisamente esta ficha patrónica es la fecha y elaboración, ¿sí? La fecha de elaboración del cual se elaboró esta ficha, la identificación del personal de salud, quien lo está atendiendo, lógicamente el motivo de la consulta, firma, si esto un poquito. Algo que debe estar allí dentro de esto, como otra, la enfermedad actual. Por la enfermedad actual precisamente tiene que ver por el motivo, razón que se encuentra el paciente allí. De ahí debemos marcar detalladamente qué enfermedad está presentando, que dentro del contexto se debe responder, dónde se inició, cómo se inició, desde qué momento se ha venido desarrollando esta patología, qué ha causado posiblemente esta patología. Antecedentes personales, también podemos encontrar que debemos buscar el apoyo médico por medio de este interrogatorio, bien sea, incluso se supone que acá lo vamos a hacer directamente, en este caso al paciente,
pero muchas veces el paciente no se encuentra de repente a veces en ánimo. Es bueno también apoyarnos un poquito en lo que es los familiares, la persona que lo acompaña, para realizar una especie como de interrogación. ¿Cuál es la idea? Partir desde el punto de vista de saber qué pudiera ser, de dónde, qué posibles rasgos genéticos, qué patologías pueden estar presentando. Antecedentes patológicos y antecedentes alérgicos. Lógicamente aquí, qué tipo de alergia, qué tipo de enfermedades infecciosas ha tenido durante su vida, qué patología, que pueden ser motivo de la consulta, incluso si no. Otras cosas que están allí, las operaciones, los traumatismos. Es muy importante saber si la persona ha sido intervenida quirúrgicamente, por qué ha sido intervenida quirúrgicamente, qué ha presentado, qué circunstancias ha presentado, cuáles han sido, por medio de qué. También se ha tenido intervenciones, si ha sido rápida, si ha sido simplemente ambulatoria o si ha tenido un tipo de hospitalizaciones, cuáles ha tomado por qué han sido las hospitalizaciones, las razones por las cuales ha estado allí, obviamente, cuál ha sido el tratamiento que ha tomado para este tipo de circunstancias, en qué fechas, ¿sí? También tenemos que tomar los antecedentes genitourinarios. Es muy importante esto, ya que nos va a hablar también de todo lo que ha sido la actividad sexual, o cesarquía, menarquía y telarquía. Un paciente femenino, patologías asociadas a esto, la historia laboral. Es importante saber con qué desempeño ha estado la persona desde el punto de vista enferma, si han habido enfermedades desde el punto de vista desde la discapacidad, desde el punto de vista de las intervenciones a evaluar posibles riesgos profesionales, si ha tenido algún padecimiento, si ha sido un desempeño bien, o si ha tenido varios tipos de circunstancias dentro de su entorno de trabajo donde haya podido generarse algún tipo de enfermedad por causa laboral. Ejemplos muchísimos, las posturas de las manos, que si la persona ha mantenido mucho tiempo de pie, en qué condiciones está trabajando, si mantiene mucho de pie, si trabaja sentado, si su trabajo es de totalmente constancia y concentración, si está trabajando directamente con el equipo de computador, si su trabajo es directamente con atención al público. Todo esto también es muy importante tomarlo en cuenta. Antecedente epidemiológico, hoy día más que nunca es importante tener en cuenta todo este tipo de circunstancias que puedan indicarnos algún tipo de infecciones, algún tipo de condición, incluso socioeconómicas del paciente, si de esto depende también el tipo de enfermedades que ha tenido, con qué frecuencia bota la basura, con qué frecuencia hace su aseo personal, con qué frecuencia tiene su higiene, cuáles son las condiciones sociosanitarias en las que puede vivir. Historia personal. En la historia personal, el médico, en este caso el médico, deberá evaluar, ¿sí? Cuántas veces come en el día, cuántas veces tiene hábitos y adicciones, por ejemplo, si sufre algún tipo de alcoholismo, tabaquismo, droga, si hace algún tipo de actividad física, si hace deporte, si camina, si corre, si trota, incluso si tiene un descanso adecuado, si duerme bien, si descansa bien, si duerme toda la noche, si se alimenta bien, si tiene un consumo de proteína adecuado, inmunización. Es necesario también saber si el paciente ha gozado de las vacunas en estos momentos, incluso en cualquier circunstancia ahorita, como lo dije hace rato, dentro de la diferencia de la historia clínica que estamos tratando, la que se coloca allí dependiendo de la circunstancia, dependiendo del caso, siempre están preguntando en la mayoría de las emergencias, incluso en las consultas cotidianas, hospitalizaciones, están preguntando inmediatamente a nivel de vacunación, si ha sido vacunado con el COVID, cuántas dosis tiene, y en estos momentos también se está preguntando
si tuvo todas sus vacunas de niños, si tuvo la vacuna de la viruela, sarampión, si ha sido inmunizado incluso para problemas gripales, para problemas de virus infeccioso. También es muy importante, pues imagínense todo lo que es tomar en cuenta lo que son los antecedentes familiares. En estos antecedentes familiares también el psicólogo y el psiquiatra pues tiene muy en cuenta lo que es la parte perinatales, neonatales, es decir, en su nacimiento y de la infancia. Es decir, tenemos que tomar en cuenta el antes de haber nacido, cómo fue ese embarazo, si fue un embarazo deseado, si fue un embarazo a término, es decir, cumplió con las semanas reglamentarias en razón de salud, en razón a la naturaleza, si por el contrario no cumplió, si incluso la madre tomó anticonceptivo, si el padre estuvo presente durante ese embarazo también, si la madre tuvo algún tipo de circunstancia adversa que haya podido impedir que el embarazo fuese lo más adecuado posible. Se toma en cuenta todo esto. También se toma en cuenta en el momento de neonatal, que es en el momento en que él nace, si el paciente por el contrario tuvo un nacimiento normal, si lloró al nacer, si por el contrario no lo hizo, si tuvo algún tipo de contracción, también, lógicamente, todo lo que fue en la infancia, si tuvo algún tipo de problema, si pasó por alguna terapia de lenguaje, a qué edad habló, a qué edad gateó, a qué edad caminó, a qué edad, si tuvo la lactancia normal, si ha sido un niño que fue amamantado. Todas estas circunstancias son importantes para determinar desde el punto de vista de la psicología y de la psiquiatría. Nos va a ayudar a entender un poco más lo que es al paciente. Dentro de la historia familiar también podemos conseguir todo lo que son los allegados al paciente y su descendencia directa, patologías asociadas, por ejemplo, a la madre, al padre, si la madre se encuentra viva, si el padre está vivo, qué tipo de enfermedades o patologías han sufrido algunos de ellos. Allí pues revisamos todo esto, si alguno ha sufrido algún tipo de anormalidad, diabetes, o algún tipo de circunstancia que sea anormal a lo que es la salud en cuanto al padre, a la madre principalmente, a sus abuelos, si alguno de sus familiares ha tenido algún tipo de contradicción, a alguno de los hermanos. También podemos decir que dentro del interrogatorio por aparatos y sistemas se basa en la observación, ¿sí?, para determinar rasgos asociados a una patología, y en la interrogación del paciente sobre patología que se presenta, ya diagnosticadas antes de padecer los síntomas del motivo de la consulta. También podemos encontrar el diagnóstico sindromático, ¿sí?, que es al finalizar el interrogatorio se debe determinar los sistemas y órganos comprometidos en los síntomas que presenta el paciente al respecto de la patología. Esto brinda un apoyo muy importante, por lo que decíamos al principio, médico legal en cuanto al pronóstico, el evalúo, el médico al momento de realizar la historia clínica. Debemos saber que pudiera estar comprometido entre el sistema y los órganos, o sea que es muy importante. En el caso de la historia clínica de lo que es la psicología y la psiquiatría, podemos decir que el examen mental es fundamental. ¿Qué es el examen mental? Como yo lo digo, pues es un examen psicológico donde se hace una evaluación psicológica forense en una de las partes de la historia clínica, donde se describe las funciones mentales y psicológicas del paciente. Es decir, aquí se menciona o se busca lo que es la memoria, lo que es la orientación, si se encuentra ubicado en tiempo, espacio, si tiene la atención, si tiene algún problema en la psicomotricidad, si tiene algún tipo de conciencia, o se trata de revisar lo que es el ánimo de la persona, lógicamente el pensamiento, y todo lo que tiene que ver con la parte mental y el desarrollo psicomotor, si hay algún tipo de anomalía en cuanto a esto. Podemos seguir señalando
De esta manera también pudiéramos decir que encontramos lo que son las paraclínicas, consultas de otras especialidades. Pudiéramos encontrarnos lo que es la audiometría. ¿Para qué sirve esto? Pues para ayudarnos a entender otras valoraciones por medio de la historia clínica, es decir, la audiometría pues nos estaría ayudando en todo lo que es la función auditiva, la espirometría con todo lo que tiene que ver con la función pulmonar, es muy importante, visiometría, todo lo que tiene que ver con nuestra visión, con nuestras funciones visuales, optometría, todo lo que tiene que ver con nuestra prueba de función visual y corrección, y la electrocardiograma, que tiene que ver con todo lo que es hacer un examen funcional del comportamiento que tiene nuestro corazón o el corazón. Exámenes médicos complementarios, bueno, pues eso lo va a ir definiendo el médico a través de un perfil hormonal, ¿sí? Si se requiere una tomografía axial, computarizada, resonancia magnética, prueba psicológica, etcétera. También a través de una impresión diagnóstica. El diagnóstico es la interpretación que hace el psicólogo del estado en un caso, el punto de vista que da el psicólogo por medio acerca del caso total. Su principal inconveniente radica en que no se refiere en factores estabilizantes, sino es una percepción, es decir, con respecto a los tres aplicados, ¿sí? Es lo que pudiéramos decir que es lo que se hace en el momento. Pero no quiere decir que es totalmente ya... No es cambiable. Los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial es el procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad mediante la exclusión de otras posibles que se presenten en un cuadro clínico, semejante al que el paciente padece. También un plan de tratamiento. Este plan de tratamiento debe estar detallado con información sobre la enfermedad del paciente, el objetivo del tratamiento, las opciones del tratamiento de la enfermedad y los posibles efectos secundarios incluso que puede causar este tratamiento, así como la duración esperada del tratamiento. También pudiéramos decir que tenemos la evolución interconsulta intrahospitalaria, que ocurre cuando el médico o profesional de salud que lo atiende considera necesario que usted sea evaluado por un médico especialista o lo hace en el consultorio por otro especialista, cuando usted es visto por un médico del hospital. También pudiéramos decir lo que es el pronóstico. El pronóstico es un proceso de probabilidad en la cual se estima alguna situación que puede estar generando incertidumbre y que se hace en función a criterios lógicos. El pronóstico en el área de la medicina es utilizado para indicar incluso la probabilidad de que sucedan ciertas situaciones favorables o no para el paciente durante el desarrollo de la enfermedad que está sufriendo por el momento. Aspectos éticos y jurídicos de la historia clínica. Bueno, el ejercicio de la medicina y de las profesiones sanitarias, al igual que las demás profesiones, pero en este caso hay muchísima mayor trascendencia porque pues se trata principalmente de la vida humana, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un principio fundamental, es que la institucionalidad como en la privada está basada en la relación médico-paciente, de la que se derivan derechos y deberes recíprocos. El profesional sanitario, para prestar una buena y adecuada asistencia, tiene que respetar los derechos del paciente o cumplir con todos los deberes que debe tener como médico dentro desde el punto de vista de su profesión. Muchas veces es difícil cada una de estas realidades asistenciales. Dentro del contexto médico-legal y deontológico es muy importante el ejercicio de la profesión sanitaria, la historia clínica, ya que adquiere su máxima dimensión en el mundo jurídico, porque es el documento donde se refleja, como lo dije al principio cuando arranqué esta exposición, ¿sí? O esta forma de expresión a través de este medio, que es la forma donde se tiene como una prueba, de lo que puede reflejar una práctica médica, un acto médico, pero también así como se refleja la práctica médica, también se puede reflejar lo que no se hizo, sino también el cumplimiento de algunos principales deberes del personal sanitario. Y respecto al paciente, deber de asistir, deber de informar, deber de estar, hacer lo que también se le sugiere dentro del tratamiento, convirtiéndose entonces la historia clínica en la prueba madre, como dirían los abogados,
es decir, el documento que evalúa el nivel de calidad asistencial dentro de las circunstancias de las reclamaciones de responsabilidad de los profesionales sanitarios y de las instituciones públicas. Es decir, es muy importante, tanto para el médico, elaborar la historia clínica, puesto que sería el soporte donde él pueda demostrar que en todo momento actuó con la ética profesional que se ameritaba. De esta manera también el paciente pudiera también mostrar y ver los aspectos que son contrarios a lo que es la ética de este caso del profesional. Todo lo anteriormente expuesto nos indica la gran importancia de la historia clínica desde varios puntos de vista, desde el punto de vista asistencial, ético, médico-legal. Todos los aspectos que rodean y afectan a la historia clínica no pueden ser obviados por el profesional sanitario, nada debe ser obviado. En relación al valor jurídico, la historia clínica es esencial, puesto que allí están plasmados los procedimientos realizados al paciente por parte del equipo de salud. Por esta razón es un mecanismo de prueba en los casos de que exista algún tipo de problemática. Es decir, allí se puede determinar lo que es la responsabilidad médica profesional. Consecuencia, por lo tanto, la omisión de la historia clínica puede generar incluso demandas en tribunales por mala praxis, donde pueden haber infracciones a la normativa legal, donde incluso mala gestión de los servicios clínicos, se puede mostrar compromiso potencial de la responsabilidad por perjuicios a pacientes, a la institución, a la administración. En muchos casos hay que tomar en cuenta que el paciente, por creencias religiosas o culturales, se niegan a recibir un tratamiento determinado, o no lo hacen, a veces por ignorancia, por falta de interés, por falta de conocimiento, por las razones o circunstancias que sean. Por eso debe siempre el médico tener en cuenta y tomar en cuenta todo lo que colocó allí en esa historia clínica. El deber ser es que el médico realice el procedimiento adecuado en la historia clínica para evitar posibles problemas legales en relación al cuidado de los pacientes. Acá en Venezuela podemos ver casos incluso donde hay médicos, ¿sí?, que han sido llevados a tribunales y incluso han perdido su licencia médica en razón de que se ha demostrado una mala praxis, es decir, no se cumplió éticamente con todos los aspectos que ameritaba la realidad del cuidado del paciente. Ya con esto pudiéramos decir que estamos concluyendo con las unidades establecidas por la materia psicopatología 1 y damos gracias por estar terminando con feliz término todo lo que fue este trimestre, la materia. Pudiéramos decir en cuanto a lo que es la historia clínica, que es un documento valiosísimo tanto para el paciente como para, en este caso, para el médico, como para el médico tratante, como para el psicólogo, para el psiquiatra, donde además debe ser obligatorio, tanto desde el punto de vista del marco moral, desde el punto de marco jurídico, ya que es un instrumento fundamental a garantizar la asistencia adecuada de los pacientes, de los profesionales asistenciales del centro que lo realizan al diagnóstico. Es decir, el paciente tiene acceso a esa historia clínica como instrumento fundamental para la adecuada asistencia y mejoramiento, el cual dependerá también de la actitud que tenga por él mismo. Bueno, profesora, doctora Carmen Ontiveros, le habló Heisy Cardoso, estudiante del 6º trimestre de psicología, muy complacida. Esperamos prepararnos muchísimo mejor para el próximo siguiente trimestre, puesto que estamos aprendiendo conocimientos y términos médicos, incluso jurídicos, y bueno, muchas gracias. Fue un placer haber sido por este momento estudiante en esta materia para una nueva etapa.